Donald Trump nunca ha sido un político convencional. Desde que apareció en la escena política, ha desafiado todas las reglas conocidas del poder, mezclando espectáculo, provocación y decisiones que pocos imaginaban que un presidente podría tomar. Pero más allá de su estilo agresivo y su discurso mediático, existe un efecto más profundo, silencioso y peligroso: la capacidad de alterar la economía global y, con ello, la vida de millones de personas. Cuando Trump habla, los mercados tiemblan. Cuando actúa, las decisiones de gobiernos, bancos y empresas deben recalibrarse. La pregunta que muchos se hacen hoy es inquietante: ¿estamos frente a la posibilidad de una nueva gran recesión global? Para entender el alcance de este riesgo, primero debemos mirar la historia reciente. Durante su primer mandato, Trump implementó políticas económicas que parecían más un experimento audaz que un plan sistemático. Bajadas masivas de impuestos, estímulo fiscal sin precedentes y un enfoque agresivo hacia el comercio internacional cambiaron radicalmente la relación de Estados Unidos con el resto del mundo. Pero estas medidas no eran neutras. Generaron crecimiento a corto plazo, sí, pero a costa de un aumento récord de la deuda y una volatilidad que los mercados globales aún recuerdan con nerviosismo. El epicentro de su impacto fue la guerra comercial con China. Por primera vez en décadas, Estados Unidos cuestionó abiertamente la estructura del comercio mundial, aplicando aranceles que afectaban a decenas de miles de productos y provocando represalias inmediatas. Las cadenas de suministro globales se tensaron, empresas multinacionales reubicaron fábricas y los precios comenzaron a subir. Esto no fue solo un conflicto económico, fue una señal de que la estabilidad del sistema global podía ser puesta en jaque por decisiones unilaterales y repentinas. Para los economistas, la advertencia estaba clara: cualquier medida extrema en un mundo tan interconectado puede tener efectos dominó devastadores. Pero la influencia de Trump no se limita al comercio. Su política fiscal agresiva ha tenido un impacto profundo y estructural. Reducciones de impuestos masivas y aumento del gasto público generan estímulo económico, pero también agravan los déficits y elevan la deuda nacional. En un contexto global donde las tasas de interés han comenzado a subir y los bancos centrales tienen menos margen de maniobra, cualquier crisis económica se vuelve más difícil de controlar. Las herramientas tradicionales, como la bajada de tipos o la inyección de liquidez, podrían no ser suficientes si el sistema financiero entra en pánico. Además, el estilo de Trump añade un factor de riesgo único: la imprevisibilidad. Sus decisiones a menudo se anuncian sin previo aviso, a través de discursos públicos, tweets o declaraciones agresivas que buscan presionar a socios y rivales. Este factor no es menor. En la economía global, donde los mercados financieros operan con algoritmos que reaccionan en milisegundos, un solo mensaje puede provocar caídas abruptas en la bolsa, movimientos violentos en las divisas y pánico en sectores enteros. La incertidumbre es un catalizador poderoso, y Trump la maneja como pocos líderes en la historia reciente. Los efectos de estas políticas y decisiones se sienten de manera directa en la vida de millones de personas. Subidas de precios, interrupción de cadenas de suministro, volatilidad de inversiones y presión sobre empresas y trabajadores se combinan para generar un escenario donde la incertidumbre económica se vuelve parte del día a día. Los gobiernos, al verse obligados a reaccionar rápidamente, adoptan medidas de corto plazo que, muchas veces, no resuelven los problemas estructurales y solo trasladan los riesgos a los ciudadanos comunes. El impacto no se limita a Estados Unidos. Europa, ya debilitada por años de crisis económicas, tensiones geopolíticas y un crecimiento estancado, sería especialmente vulnerable a un nuevo shock global. La exposición de las economías europeas al comercio y a la inversión estadounidense hace que cualquier decisión de Trump tenga un efecto inmediato. Si el proteccionismo se intensifica, las exportaciones europeas caen, los mercados financieros se tensionan y la confianza de consumidores e inversores se desploma. Es un efecto dominó que puede propagarse en cuestión de semanas. Los países emergentes son aún más frágiles.
muchas economías dependen de inversión extranjera, exportaciones y financiación internacional. Una subida del dólar, provocada por decisiones de política económica estadounidense, puede desatar devaluaciones, fuga de capitales y crisis financieras locales. La historia muestra que las grandes recesiones suelen originarse en economías avanzadas, pero sus impactos se sienten con mayor fuerza en regiones vulnerables. Esto no es teoría, es un patrón que se ha repetido durante décadas y que podría volver a manifestarse con fuerza. Pero Trump también afecta la percepción de riesgo global. Al desafiar instituciones internacionales y cuestionar acuerdos multilaterales, debilita la cooperación económica necesaria para gestionar crisis. Cuando los líderes globales actúan de forma unilateral, las soluciones a problemas sistémicos se vuelven mucho más difíciles. La estabilidad de los mercados depende tanto de la economía real como de la confianza y coordinación entre gobiernos. Y cada acción impredecible, cada amenaza comercial o declaración explosiva, erosiona esa confianza. El riesgo de recesión global no es solo macroeconómico, también es estructural. La economía mundial ya enfrenta vulnerabilidades históricas, deuda récord en sectores público y privado, burbujas inmobiliarias en múltiples países, mercados financieros sobreapalancados y desigualdad creciente. En este contexto, cualquier shock adicional, como la política agresiva de Trump, puede actuar como catalizador de una crisis mayor. Los bancos centrales tienen menos herramientas, las empresas menos resiliencia y los gobiernos menos margen de maniobra que nunca. Para el ciudadano promedio, todo esto se traduce en incertidumbre y ansiedad. El precio de la vivienda, los alimentos, los servicios básicos, incluso los ahorros y las inversiones, se vuelven volátiles. El empleo se vuelve menos estable y la sensación de seguridad económica se desploma. Cuando los grandes movimientos políticos generan cambios tan rápidos en los mercados, millones de personas sufren consecuencias que no pueden controlar y que, muchas veces, no entienden completamente. Pero Trump no actúa solo en términos económicos. Su influencia política y mediática tiene un efecto psicológico global. Cuando un líder con tanto poder y exposición comunica de forma agresiva, genera miedo, desconfianza y volatilidad que se extiende mucho más allá de los indicadores financieros. Este miedo, a su vez, puede provocar decisiones precipitadas en empresas, gobiernos e inversores, amplificando aún más los riesgos económicos. Es un círculo vicioso donde la política, la psicología y la economía se entrelazan de manera peligrosa. Si analizamos la historia, las grandes recesiones nunca son provocadas por un solo factor. Son el resultado de múltiples elementos que se alinean: burbujas de activos, deuda excesiva, políticas económicas erráticas y pérdida de confianza global. Trump no crea todos estos factores, pero actúa como un acelerador. Su estilo impredecible, sus decisiones agresivas y su desprecio por la cooperación internacional aumentan significativamente la probabilidad de que cualquier vulnerabilidad existente se convierta en crisis. El escenario que dibuja un posible retorno de Trump al centro del poder político y mediático es complejo y peligroso. No se trata de alarmismo, sino de entender cómo interactúan política, economía y psicología global. La economía mundial es un sistema interconectado, frágil y sensible a la percepción del riesgo. En ese sistema, líderes como Trump actúan como catalizadores de volatilidad, capaces de desencadenar reacciones en cadena que afectan a millones de personas. En última instancia, la gran pregunta no es si Trump provoca miedo, sino qué tan preparado está el mundo para lidiar con la incertidumbre que genera. Las economías están cargadas de deuda, las políticas de estímulo han agotado gran parte de sus márgenes y la confianza social y financiera es más frágil que nunca. En este contexto, la posibilidad de una nueva gran recesión global no es un escenario hipotético, es una amenaza real que no puede ignorarse. El ciudadano promedio, el pequeño empresario, el inversor modesto y los trabajadores de todo el mundo enfrentan un futuro en el que la estabilidad ya no está garantizada. La política de un solo país, aunque poderosa,
puede desencadenar efectos que recorren continentes y afectan vidas de formas que muchas veces permanecen invisibles hasta que ya es demasiado tarde. Comprender esta dinámica es esencial para prepararse, adaptarse y entender que el mundo moderno no solo depende de cifras macroeconómicas, sino también de decisiones políticas que alteran el equilibrio global.